Mi gente, recuerden que el bohemio estaba de parranda, estaba en Cuba y nuevamente tenemos con nosotros a nuestro camarada y amigo Aníbal Ayala. Aníbal, cuéntanos. Saludos, Chungo, y muy buenas noches a todos los amigos de Información El Desnudo que nos escuchan sábado a sábado. Mi nombre es Aníbal Ayala y vengo nuevamente con la ruta del bohemio. Mira, déjame explicarte. Yo acabo de llegar de La Habana, en Cuba. Estuve participando en el 26º Festival Internacional Boleros de Oro. Este festival se le dedicó a Puerto Rico y a Daniel Santos, y yo fui invitado por la misión de Puerto Rico en Cuba, más bien por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, que es la organización que tiene a cargo el festival. Me invita como una cortesía hacia la misión de Puerto Rico en Cuba, que también cumple aniversario de su 50 aniversario. Tuve el honor de cantar en la noche de la gala final junto a mi amigo y hermano puertorriqueño Andy Montañez, y de representar a Puerto Rico, así como también a los puertorriqueños en Nueva York, el Centro Cultural El Maestro, sin el cual este viaje no hubiera sido posible, por supuesto, a Información El Desnudo. Como ustedes podrán darse cuenta, durante mi viaje a Cuba tuve que ponerme varios sombreros: el de puertorriqueño, el de la diáspora, el de cantante, el de político y por supuesto el de periodista. Y aquí vengo a informarles. La despedida hacia Cuba me la hicieron en el Centro Cultural del Maestro, y este 23 de junio en el Centro Cultural del Maestro, que es en el 1300 de Southern Boulevard, voy a devolver el favor y voy a dar un informe allí junto con un documental que traje de Cuba muy importante, que se llama Todo Guantánamo es Nuestro. Cuando llegué a Cuba, me recibieron en el aeropuerto José Martí Sora Masaya, especialista de Relaciones Internacionales de la UNEAC, y José Berríos, de la misión de Puerto Rico en Cuba, que me quedé en su casa porque mi amigo José Berríos es mi amigo desde hace muchos años, y me brindó su casa, y él fue el gestor, el que comenzó esta gesta de ir a visitar a Cuba y de participar en el Festival de Boleros. Inmediatamente me iba dando cuenta de las cosas en Cuba, de los carros en Cuba, estos carros antiguos que constantemente uno se encuentra por La Habana, de el bloqueo, cómo ha afectado la pintura de los edificios en La Habana, y poco a poco me he ido integrando y viendo la realidad de ese pueblo hermano que es tan parecido a nosotros los puertorriqueños, a los dominicanos, a todos los caribeños, incluyendo colombianos, venezolanos, todos los que de alguna manera compartimos el Mar Caribe. Tenemos mucho parecido con los hermanos cubanos. Pero ya integrándome al festival, que promoví una serie de seminarios en el Centro Hispanoamericano de Cultura, que queda frente al famoso malecón de La Habana, casi al final de donde está el Morro y su faro. Allí pude participar desde este edificio, desde el balcón. Se podía ver el malecón de La Habana y, por supuesto, muchos carros antiguos pasando por allí. Me encontré con muchos hermanos colombianos que curiosamente fueron la mayor participación de la gente que vino a hablar en los seminarios, porque los colombianos son amantes de la música del bolero, son amantes de la música de los puertorriqueños, y sobre todo de Daniel Santos. Daniel Santos
fue en gran medida el centro de estos seminarios y se habló muchísimo de él, de su obra, de su vida como cantante, de su vida política y todas esas cosas. Se dieron seminarios tales como una mirada de Puerto Rico, una mirada a sus características demográficas, lingüísticas y socioculturales, Daniel Santos, social y político, el bolero en la zona del paisaje cultural cafetalero, el bolero vive en el alma de los colombianos, el cuento histórico del devenir del bolero en Cienfuegos, todo ese tipo de seminarios, la mayoría de ellos presentados por amigos colombianos. Al final de ese primer día, pues, había una pequeña actividad. Me pidieron que le diera una sorpresa a la señora Alicia Valdés, que es la organizadora de los seminarios. Así que para ella y para el público tuve la oportunidad de cantar la canción Bello Amanecer. Y ahí ocurrió lo inesperado. Yo llevé 100 tarjetas de presentación y se me fueron casi todas esa tarde, porque los amigos de Cuba, de Colombia, había amigos de España, de diferentes lugares, pues quisieron iniciar una conversación conmigo a través del internet, así que tuve que repartir todas esas tarjetas por allí. Al otro día, ya yo estaba en la misión de Cuba, en la misión de Puerto Rico en Cuba, y porque había una actividad, ¿verdad?, con motivo del 50 aniversario, se presentó una tarja nombrando la misión con el nombre de la misión Juan Maribraz, que es el gestor, junto con Fidel Castro, de la idea de hacer una misión de Puerto Rico en Cuba. Se participó también de lo que fue un sello conmemorativo. Allí inmediatamente empecé a tener encuentros con músicos cubanos. Hay un grupo muy simpático, ellos se llaman Fusión 5, aunque se presentaron 3, me dijeron que por razones de presupuesto. Todos sabemos que eso pasa con los músicos en cualquier país. Uno de ellos, Jorge Luis Drix, me regaló una canción que él escribió para Filiberto Ojeda, y la tengo guardada no solo en un CD, sino que la llevo en mi corazón, y pronto vamos a ver qué vamos a hacer con esa canción. Iván, podrías, si la tiene a la mano, podrías empezar a deleitarnos con esa reliquia. No, eso no es posible ahora. Cuando la tenga lista, yo la voy a traer y la vamos a escuchar, y yo pienso grabarla en un CD, pero todo eso son planes futuros en los que no me voy a meter ahora, porque tengo mucho que hablar de Cuba. Mira, en Cuba yo tuve este tipo de experiencia. Una experiencia realmente increíble fue ir a las placitas de Cuba. Las placitas eran como unos mercaditos que uno encuentra en la orilla de la carretera, donde se venden viandas, y allí aprendí que lo que nosotros le llamamos batata, ellos le llaman boniato, que a lo que nosotros le llamamos yautía, ellos le llaman malanga, y que las bolsas de donde uno se lleva las viandas, hay que comprarlas, hay que pagarlas por $1 cubano, si no, no te las dan, y ellos le llaman a ellos jabas, a las bolsas le llaman jabas, y los puertorriqueños a los plátanos maduros le llamamos amarillos, pero si pides un amarillo allí, te miran y te dicen, ¿qué cosa es eso, mi hermano? ¿Sabes? Aprendí también en esas placitas lo que es la moneda del CUC, y que son los pesos cubanos, y el CUC, que es la moneda de la divisa. Empecé a aprender a manejar cómo es que se utiliza la moneda en Cuba, que no es fácil para alguien que llega nuevo allí, pero no es tampoco difícil. Así pasé unas cuantas veces por la Plaza de la Revolución, donde uno veía más carros antiguos, pero también vi una exhibición de carros antiguos que los restauraron particularmente para viajes para turistas. Y frente a la plaza de
la revolución. Allí se encuentra el memorial de José Martí. Allí participamos en una ceremonia y una ofrenda floral para seguir conmemorando los 50 años de la visión de Puerto Rico en Cuba. Actividades que siguieron en el ICAP, que es el Instituto Cubano por la Amistad de los Pueblos, y en la Casa de la Amistad, donde tuvimos una actividad muy simpática, con música, donde habían grupos de colombianos y me llamaba la atención, ¿verdad?, que hubiera tantos colombianos en Cuba celebrando el Festival del Bolero y los 50 aniversarios de la Casa de la Misión de Puerto Rico en Cuba. Allí conocí a Efraín Ríos, que es el músico que escribió el método del tres cubano, del cual me traje copia, y vamos a ver si lo empezamos a propagar por ahí, el método del tres cubano, para aprender, según ellos están aprendiendo a tocar el cuatro puertorriqueño y nosotros aprender el tres cubano. Conocí a Rosita Lai, la hermana de Rafael Lai, el director de la Orquesta Aragón. Después tendremos más sobre ese tema. Al Jabao Herrera, que era el point guard de la selección de Cuba, cuando en los años 70 y 80 yo no me perdía un juego de la selección nacional de Puerto Rico versus Cuba. Y por supuesto allí estaba nuestro Andy Montañez, que nos deleitó con su música y sus canciones, y pudimos ver cuál es el cariño que le tienen los cubanos a nuestro Andy Montañez. Otra actividad que me llamó la atención fue cuando fuimos a lo que es el mercado, el centro comercial. Tengo que decir que no es el centro comercial como nosotros lo conocemos en Puerto Rico o en Estados Unidos. Es una cosa mucho más recatada. Por supuesto, el cubano vive unas situaciones difíciles en ese sentido, pero allí está el centro comercial y hay comida y los cubanos se ven muy saludables. O sea que esos cuentos de que los cubanos se están muriendo de hambre, eso no es cierto. Allí lo que pude ver en el estacionamiento del centro comercial fueron más carros antiguos, muchos carros antiguos que se ven en toda Cuba. Participé en una actividad de la Casa del Alba Cultural, es una institución de los pueblos latinoamericanos del Alba, y en esa actividad cultural conocí al Trío Cuba, que se llaman el Trío Cuba, y cuando empezaron el espectáculo eran 3, pero entonces salió uno y 2 hicieron un dúo, y después entraron 2 más, hicieron un cuarteto, y salieron y regresaron y eran 5, y ellos mismos trataban de explicar lo que nadie podía entender, porque todavía se llaman el Trío Cuba cuando hacen un dúo, hacen trío, hacen cuarteto y hacen un quinteto, y todo les queda bien porque son unos músicos excelentes. Pasamos una tarde exquisita. Más tarde mi amigo José Berríos me llevó a un restaurante que se llama La Catedral, un restaurante en el medio de las calles de La Habana, que no tiene nada que envidiarle a los restaurantes del Viejo San Juan en Puerto Rico, de la Milla de Oro en Puerto Rico, que son los que más conozco. Y allí hablábamos y tratábamos de entender lo que está pasando en Cuba, porque hay casi 500 nuevos restaurantes abriendo en Cuba de un año y medio para acá. El turismo en Cuba ha tenido un crecimiento extraordinario que excede la estructura existente, como los taxis, servicios relacionados. O sea, Cuba va a tener que ponerse al día, porque de momento hay mucha gente interesada en el turismo en Cuba, y no es para menos, porque el turismo en Cuba es ir a ver una Habana que ya es un patrimonio cultural de la humanidad, a pesar de la falta de pintura, y los carros por la calle le dan un color de antigüedad a toda la ciudad,
que está por verse si el bloqueo en ese sentido ha tenido un efecto negativo o positivo. Yo apuesto por el positivo. Más tarde, otro día, mi amigo me llevó a un sitio que se llama Las Terrazas, que es el segundo destino turístico después de Varadero, de la playa de Varadero. Las Terrazas es una hermosa comunidad rodeada por loma, por lago, restaurantes, y en esa comunidad viven, son como unas, diría yo, 200 casas, pude yo más o menos apreciar. Nunca pregunté la cantidad de casas que había. Son unas casitas pequeñas, todas muy bonitas, todas muy bien arregladas, con unos caminos pequeños, pero de comunidad, con un ambiente de comunidad, y en áreas particulares, pues tienen unos restaurantes preciosos, donde uno va a ir a disfrutar de la comida cubana, donde uno disfruta de la música de los artistas cubanos, y hay que verlo. Hay una de esas cosas donde uno se tira enganchado de un arnés y viaja por encima del lago. Precioso aquello para disfrutar. Todo el que vaya a Cuba tiene que preguntar por Las Terrazas y tiene que visitar Las Terrazas. En la comunidad, pues tuve el placer de visitar la casa del artista plástico Lester Camba, y pude ver una serie de trabajos que me encantaron muchísimo. Lester es un amigo y un hermano cubano maravilloso, con unas visiones artísticas excelentes, y que pronto seguramente vamos a escuchar más sobre Lester Camba. Y en esa comunidad de Las Terrazas no podía dejar de ir a ver en lo que es el museo, la casa de Polo Montañés. Allí pudimos entrar a una de esas casitas, porque las casitas se parecen mucho, pero lo que era la casa de Polo Montañés ahora es un museo donde se exhiben una serie de memorabilias recordando la vida de quien fue Polo Montañés, excelente cantante guajiro, cantante del amor, y un personaje divino para entender lo que es la música para los cubanos. Pude apreciar una foto de Polo Montañés mirando hacia el lago donde él se inspiraba para cantar, y en esta foto decía una cita de Polo Montañés que dice: "Me quedaré a vivir en las lomas", y es que aquel lugar es como para quedarse a vivir allí. Bueno, Aníbal, en realidad nos está llenando de curiosidad de poder estar pronto allá en La Habana, visitar Cuba, y más que todo ya usted está haciéndonos el camino, ya estamos aprendiendo de tanta belleza y tanta la cuestión cultural allá, así que le invitamos a nuestros amigos, compañeros a darse una vueltita por allá, o también comunicarse con la Ruta del Bohemio. Sí, cualquier persona que se quiera comunicar conmigo me puede escribir a mi correo electrónico, que es precisamente larutadelbohemio@hotmail.com. Ahí a todos los que me escriban, pues no solo trataré de contestar sus preguntas, sino que les puedo enviar un par de mis canciones también para que disfruten de las cosas que hicimos para allá. No puedo dejar de terminar sin decir que este viaje a Cuba para mí fue una experiencia variada. Hice contacto con un montón de amigos de Cuba, de México, de Colombia, hasta de España. Tuve la oportunidad de que varios compositores, entre ellos 2 compositores colombianos, 2 compositoras cubanas y una compositora puertorriqueña, me ofrecieran de sus canciones. Tengo
algunos proyectos que se van a desarrollar, porque este no va a ser mi último viaje a Cuba, definitivamente. Hay proyectos musicales que más adelante pues espero poder compartir con todos ustedes, y definitivamente hay que llevar muchos sombreros a Cuba, muchas tarjetas de presentación y el corazón abierto para ese pueblo hermano que lucha contra un bloqueo criminal y por el bienestar de la humanidad.
isla virgen de coral. Si me ausento de tus playas rumorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver a sentir la tibia arena y a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener verde luz de monte y mar. Verde luz de monte y mar, isla virgen de coral. Si me ausento de tus playas rumorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver a sentir la tibia arena y a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener verde luz de monte y qué lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche, dejando ver su luz desparramada en un bello amanecer que es un derroche de luz y de poesía, un
vieron la luz por vez primera. Un derroche de luz y de poesía, un concierto de sol en la mañana. Qué bonitas son las noches de mis vidas. Y qué bello amanecer, el de mi patria. Orgulloso me siento, una y mil veces, y agradezco al Señor me permitiera haber nacido en esta tierra tan hermosa, en esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. Toda la tristeza que hay aquí en mi tierra la tiene el bambú. Y si no has notado que sufre en silencio lo mismo que tú, en él hay la pena de aquel indio noble que en tiempos de ayer vio como un tirano le robó su vida y su porqué. Desde aquel momento parece que ha sido una maldición y no hemos podido conseguir más nunca nuestra redención. Y por eso llevo muy dentro de mi alma, al igual que tú, la inmensa tristeza que cuando tú miras le ves al bambú. Y yo que como el indio quisiera esta tierra que es mi adoración. A ti te pregunto, hermano boricua, ¿cuál es tu opinión? Si seguir por siempre tristes y sumisos, igual que el bambú, o gritar bien alto y exigir que acabe nuestra esclavitud. Toda la tristeza que hay aquí en
tierra la tiene el bambú. Y si no has notado que sufre en silencio lo mismo que tú, en él hay la pena de aquel indio noble que en tiempos de ayer vio como un tirano le robó su vida y su morir. Desde aquel momento parece que ha sido una maldición y no hemos podido conseguir más nunca nuestra redención. Y por eso llevo muy dentro de mi alma, al igual que tú, la inmensa tristeza que cuando tú miras le des al bambú. Y yo que como el indio nací en esta tierra que es mi adoración, a ti te pregunto, hermano boricua, ¿cuál es tu opinión? Si seguir por siempre tristes y